interactuar con el público en tiempo real. La cuestión es que no salió el letrero y bueno, lo improvisé. Estamos leyendo al día de hoy el otro libro de Marian Rojas Estapé que se titula Cómo hacer que te pasen cosas buenas. Como todos queremos cosas buenas y no queremos que se nos caiga el celular, entonces vamos a seguir este libro. Quedamos ayer en la página 118, en el capítulo 6, que dice las emociones y su repercusión en la salud. Wow, vamos bien adelantados. Ok, ¿qué son las emociones según la doctora? Son estados afectivos de más o menos intensidad, la respuesta que ofrece el cuerpo a las circunstancias de vida, a los eventos de nuestro día a día, a nuestra subjetividad, que muestran la manera de ser y expresan la forma en que nos sentimos. A ver. Unos mismos hechos pueden originar diferentes emociones. Bienvenido al popular patillo, los cuales dan color y sabor a los acontecimientos de nuestra vida. Pero las emociones también están relacionadas con la salud física y mental. Samuel Coronel, bienvenido. Por ejemplo, si digo me siento bien, experimento bienestar y paz. Si afirmo me siento sano, mejoro mi salud, y si por el contrario manifiesto me siento solo, experimento soledad. Héctor Colmenares, bienvenido. La psicología positiva. El término psicología positiva fue acuñado por el psicólogo estadounidense Martin Seligman en 1998. Existen dos formas de responder ante los eventos. Son las emociones positivas o negativas. Según la que domine y mande, nos sentiremos de una u otra manera. Entremos más en profundidad, Anthony. Las más estudiadas a lo largo de la historia han sido las emociones negativas. El dolor, la angustia, la ansiedad, la rabia, la soledad. Andrea, bienvenida. Estamos leyendo de Marian Rojas Estapé, Cómo hacer que te pasen cosas buenas. En los últimos años, desde la ciencia, cada vez se indaga más sobre las emociones positivas, especialmente tras la relativamente reciente aparición de la psicología positiva. Gabriel Orange, Héctor Colmenares y Andrea, bienvenidos a la lectura. Otro científico, interesante, es Richard J. Davidson, doctor en neuropsicología y fundador y presidente del Centro de Investigación de Mentes Saludables en la Universidad de Wisconsin-Madison. Ay, pero bien bonito. Sigo. Allí investiga emociones, conductas y cualidades positivas del ser humano, como son la amabilidad, el afecto, la compasión y el amor. Todo ello comenzó tras conocer al Dalai Lama en el año 1992, quien le hizo una pregunta. ¿No os habéis planteado nunca indagar en vuestros estudios sobre la mente en la amabilidad, la ternura o la compasión? Desde entonces indaga sobre emociones positivas en el ser humano. Su lema es: la base de un cerebro sano es la bondad. La base de un cerebro sano es la bondad. Bacano. Un estudio con participantes sorprendentes. Los doctores David Snowdon y Deborah Danner llevaron a cabo un estudio con 180 monjas católicas en Estados Unidos que habían escrito notas autobiográficas a una edad media de 22 años. Cari, bienvenida a la lectura. Sigo, voy a colocar esto acá. Dichas monjas fueron analizadas 60 años después.
Los investigadores hallaron una correlación entre las emociones positivas vertidas en esas notas autobiográficas y la longevidad. El 90% en las que se habían cuantificado mayor número de emociones positivas seguía con vida a los 85 años, y esto solo sucedía en el 34% de las que habían mostrado menos emociones positivas. En una evaluación posterior, el 54% de las que más emociones positivas mostraron seguían vivas a los 94 años, mientras que del grupo con menos emociones positivas solo sobrevivía el 11%. ¡Wow! Bien significativo. También descubrieron que las monjas que expresaban más pensamientos o tenían una mayor riqueza de vocabulario tenían una menor posibilidad de desarrollar algún tipo de demencia senil pasados los 85 años, edad en la que el riesgo de Alzheimer está en torno al 50%. El estudio continuó incluso tras la muerte de las participantes en el estudio, ya que la gran mayoría donaron su cerebro para que pudiera ser analizado con posterioridad. En este sentido, el mayor descubrimiento fue que no había una relación clara entre patología y síntomas, es decir, que monjas cuyos cerebros presentaban daños graves habían mostrado un buen estado de salud física y mental, y a la inversa, se encontraron tejidos intactos en monjas que habían mostrado claros síntomas de algún tipo de demencia senil. También se descubrió que los cerebros más sanos se correspondían con los de las monjas que vivieron más de 100 años. La bondad, esta frase me la voy a agarrar. Resulta curioso saber que el profesor Snowden, que no es Snowden, comenzó el estudio de forma completamente casual. Acudió al convento para indagar sobre los hábitos alimenticios de la comunidad religiosa y sus efectos en el envejecimiento. Ya allí se sorprendió al darse cuenta de que era un grupo de estudio interesante con características idóneas para ser estudiado, con niveles de estrés bajos, sin tabaco ni alcohol. En ese lugar llegaron a vivir 7 monjas con más de 100 años. Eran denominadas las 7 magníficas. El estudio recibió una subvención oficial de unos 5 millones de euros debido al interés que suscitó. Bienvenido Ortega, Iván Nixa, Víctor Castillo, gracias por estar allí. Y la frase es esta: la base de un cerebro sano es la bondad. La base de un cerebro sano es la bondad. Lo voy a colocar en mis historias, me gustó mucho. Sigo con el estudio, gracias por estar allí. Llegamos a una conclusión muy interesante, dice la doctora Marian Rojas Estapé. La senilidad y el envejecimiento mental no parecen inevitables, aunque seamos muy ancianos. La clave parece residir en las emociones positivas. Las principales emociones. Múltiples autores han ahondado en esta cuestión, matizando las emociones y estudiándolas en diferentes países y sociedades para llegar a un acuerdo. El psicólogo estadounidense Paul Ekman, asesor en la película Del revés de Pixar, estudió a fondo las emociones y la manera en que demostramos aquello que estamos sintiendo. La expresión facial o corporal que acarrea. ¿Por qué al sentirnos tristes nos encogemos de hombros? ¿Por qué gesticulamos de manera diferente al experimentar asco o miedo? Paul Ekman creó lo que se conoce como Sistema de Codificación Facial de Acciones y se llama FACS por sus siglas, FACS por sus siglas en inglés. Una taxonomía que mide los movimientos de los 42 músculos de la cara, así como los de la cabeza y los ojos.
Así estableció en 1972 que habían 6 expresiones faciales universales que relacionó con las que para él son las 6 emociones básicas o primarias: ira, asco, miedo, alegría, tristeza y sorpresa. Y esto tiene mucho que ver con los emoticones. Ira, asco, miedo, alegría, tristeza y sorpresa. Ya los voy a observar. Las moléculas de la emoción. Entramos en un campo apasionante, dice la doctora. La neurocientífica estadounidense Candace Pert, fallecida en 2013, directora del Instituto Nacional de Salud Mental de Estados Unidos y autora del bestseller Moléculas de Emoción, las moléculas de la emoción, sobre el efecto de estas en la salud, provocó una verdadera revolución con sus estudios en torno a la conexión mente-cuerpo. Nos lo dijeron ayer en la clase de Pilates, mente-cuerpo. Fue ella quien descubrió el receptor opioide. Pasemos a explicar de forma sencilla su descubrimiento. Los receptores opioides se encuentran en la superficie de la membrana celular y se unen de forma selectiva a moléculas específicas, tipo llave cerradura. Estas moléculas que llegan a los receptores son los denominados neuropéptidos. Estos últimos son los sustratos básicos de la emoción. Lo interesante es que cada emoción activa la producción de estos neuropéptidos. Cuando el receptor de la membrana recibe esa molécula, el neuropéptido, de la emoción, transmite un mensaje al interior. Este mensaje tiene la capacidad de alterar la frecuencia y bioquímica celular, afectando su comportamiento. ¿A qué nos referimos con el comportamiento celular? Desde la generación de nuevas proteínas o la división celular a la apertura o cierre de canales iónicos, o incluso la modificación de la expresión epigenética, genes. Es decir, estos neuropéptidos actúan como mecanismos que alteran nuestra fisiología, comportamiento e incluso genética. Ok, parte de la historia de una célula deriva de las señales que los neuropéptidos de la emoción mandan a la membrana. Según palabras de la propia doctora Pert, los neurotransmisores llamados péptidos llevan mensajes emocionales. Bienvenida, Gen, y todos los que estamos leyendo juntitos aquí. Sigo. Ok. Los neurotransmisores llamados péptidos llevan mensajes emocionales. A medida que cambian nuestros sentimientos, esta mezcla de péptidos viaja por todo el cuerpo y el cerebro. Literalmente están cambiando la química de cada célula del cuerpo. Debido a estos y otros descubrimientos, es considerada la fundadora de lo que hoy se denomina psiconeuroinmunología. La enfermedad está, por lo tanto, asociada de forma ineludible a las emociones. Está demostrado. Cuando una emoción se expresa, el organismo responde. Cuando una emoción es negada o reprimida, esta se queda atrapada, perjudicando seriamente al individuo. Como dice Pert, toda emoción tiene un reflejo bioquímico dentro del cuerpo, y no es que lo digan solamente las personas espirituales. Sigo. ¿Quién se traga las emociones? No. Quien se traga las emociones se ahoga. Ya lo dice un refrán español: quien mucho traga al final se ahoga. Durante estas páginas hemos ido descubriendo la importancia que tienen los pensamientos y emociones en nuestra salud y conducta. Veamos un ejemplo concreto. Si alguien me dice: vas horriblemente vestida, yo puedo reaccionar de diferentes formas, respondiendo: tú sí que eres horrible, bienvenida Ingrielis, tragándome toda emoción, quedándome resentida, triste y dándole vueltas. ¿Por qué me habrá dicho esto?
tampoco soy tan horrible. ¿Qué tendrá contra mí? Tendría que haberme vestido de otra manera y aquí se embarcó. Bloquear y anular lo sucedido sin pensar, ignorarlo. Responder algo como, a mí me gusta, siempre he tenido gustos originales y distintos y si a mí me gusta es suficiente. Cada respuesta tiene un impacto diferente en el cuerpo, en cada célula y por supuesto en la mente. En el primer caso, cuando respondo de forma impulsiva, directa e incluso un poco agresiva, quizá mi organismo no se altere, pero acabo perdiendo amigos y rompiendo o dificultando muchas relaciones personales. La segunda y la tercera me enferman. Dice la doctora María Rojas Estapé, estoy silenciando y bloqueando emociones negativas y eso tiene repercusión sobre mi salud física y psicológica. Freud lo explicaba de esta manera. Las emociones reprimidas nunca mueren, están enterradas vivas y saldrán a la luz de la peor manera. López Music, bienvenido, Parrana, Ninfa. Sigo. La última respuesta es la más sana. No siempre es posible actuar y responder de la mejor manera posible. A veces la propia personalidad o las circunstancias nos hacen actuar de forma inesperada o inadecuada y solo somos conscientes de ello tiempo después. Bienvenido Luz Rubiano 495. Vivimos en una sociedad que nos incita a bloquear y anular las emociones. Esto se debe a que parece que sentir o emocionarse es un signo de debilidad o de falta de fortaleza. Incluso en ocasiones parece que resulta inadecuado y poco apropiado expresar lo que uno siente, sobre todo si tiene un componente emotivo. Esto ha ido cambiando. Noticias papá o papá. Sigo. Los que nos dedicamos al mundo de la mente, como Marian Rojas, sabemos que reprimir una emoción equivale a no aceptarla. Se quedan encajadas y enquistadas en el subconsciente. Lo lógico es que afloren de una u otra forma en otro momento de nuestra vida, perturbando entonces profundamente nuestro equilibrio. Un ejemplo claro son las depresiones que acontecen en el embarazo o puerperio, momentos de gran vulnerabilidad en la mujer. Por cierto, acabo de tener un nietito por allí. Si uno guarda lo que siente por miedo a lo que piensan los demás, por temor a quedar en ridículo o por incapacidad para expresarlo, eso termina causando un daño. Las emociones se acumulan y nos perjudican. Eso termina causando un daño. Son como sombras que perturban nuestro cuerpo y nuestra mente. Gracias por los likes. Aprende a expresar tus emociones. Nos quedan unos minutitos. Cuando uno no es capaz de hacerlo, a veces espera que sea la otra persona la que se dé cuenta del daño cometido. No pasa, Maribel Medina. La realidad es que la mayoría de las veces los que juzgan, critican o hieren no lo hacen con maldad. Incluso ignoran el daño que causan a otros. Existen personas que disfrutan ofendiendo y agraviando a otros, pero son los menos, dice la doc. En estos casos hablamos, por ejemplo, de personas con trastornos de personalidad severos. El afectado por un trastorno antisocial, comúnmente llamado psicópata, disfruta haciendo daño a otros y lo realiza con intencionalidad de herir. Francis, bienvenida. Por otro lado, existen personas con una alta sensibilidad y vulnerabilidad a los comentarios y actos de otros. Poseen una piel psicológica excesivamente fina y hay que tratarlas con esmero porque a la mínima se sienten ofendidas. ¿Qué tal? Y ella nos va aquí a aclarar con un caso, el caso de Beatriz y Luis. A ver, Beatriz y Luis llevan 6 años de casados. Tienen 3 hijos pequeños, el mayor de 3 años y 2 mellizos de 1 año. Luis es un arquitecto que durante muchos años trabajó y viajó bastante, pero tras la crisis económica ha sufrido de forma considerable. Ha cambiado de trabajo y ahora acepta proyectos tipo freelance
para mejorar su sueldo. Luis es directo, impulsivo, rápido y eficiente, perfeccionista. Se fija en los detalles y le gusta que todo esté bien. Ve las cosas con claridad y expresa en todo momento lo que siente. Beatriz es decoradora. Se conocieron en un proyecto de remodelación de un edificio de interés cultural en el norte de España y al poco se hicieron novios y se casaron. Ella viene de una familia donde es la mayor de 4 hermanas. Tiene una relación muy próxima con sus hermanas y con su madre. Siempre ha sido muy sensible. Su padre estuvo enfermo muchos años por un problema renal y ella ha ayudado siempre a su madre en todo. Tiende a tragarse todo lo malo que sucede para no preocupar a nadie en exceso. A ver, Beatriz acude a mi consulta porque desde hace unos meses está triste, apática y sin fuerzas. Lo relaciona con el nacimiento de los mellizos, pero ya han cumplido el año y sigue sin levantar cabeza. No consigue disfrutar con nada y en algunos momentos del día, cuando Luis está trabajando, se encierra en su cuarto a llorar. Intenta disimular delante de sus hijos. Flores Veu Mariel. Bebé, Niurka, bienvenida, voy. Cuando su marido vuelve a casa cansado y ligeramente irritable, cuesta más ganar el dinero. Ve juguetes por el suelo, la casa desordenada y a los niños llorando y exige a gritos que todo se ponga en orden rápidamente y que los niños cenen rápido y no hagan ruido porque quiere meterse en el salón a ver las noticias sin nada que lo moleste. Beatriz, callada, no dice nada, ordena, limpia, prepara la comida y cuando tiene a los niños acostados solo quiere llorar. Luis, Luis no se da cuenta, está en lo suyo, en sus preocupaciones y Beatriz no le dice nada. Nada porque no sabe decirlo, no sabe expresarlo. Estamos leyendo el libro de Marian Rojas Estapé, Cómo hacer que te pasen cosas buenas. El día que Beatriz llega me dice que hace unos días le han diagnosticado de síndrome de colon irritable. Le realizo una entrevista completa donde me cuenta la historia familiar. Reconoce no haber sido jamás o no haber sabido jamás enfrentarse a su marido ni a nadie cercano para evitar conflictos. En los últimos tiempos asocia vértigos y mareas, aparte de la sintomatología digestiva. Psicológicamente admite no disfrutar con nada. Tiene fallos de memoria y dificultad para concentrarse. Cuando hablamos con su marido, Luis no entiende qué la puede haber llevado hasta esta situación. Explica que su mujer es una persona de gran corazón y que jamás se enfada. Reconoce que él tiene un carácter explosivo, pero que su mujer le lleva muy bien. Explico a cada uno por separado, en forma de esquema, cómo funciona su mente, sus emociones y sus comportamientos tras los estímulos externos, a Beatriz tras los gritos e impaciencias de él y a él tras las frustraciones por temas económicos y profesionales. Les uno el esquema de personalidad del otro para que se entiendan y les oriento con pautas muy concretas para mejorar la relación. Tras unos meses de terapia, Beatriz está mejor. Le pauta una medicación antidepresiva para mejorar el estado de ánimo que le ayuda a regular los síntomas físicos. A Luis, un estabilizador del ánimo para bloquear los momentos de impulsividad. Tras la psicoterapia mejora la relación de forma significativa. Cada uno entiende mejor cómo funciona el otro, pero sobre todo aprenden a gestionar sus emociones de forma más sana. Cristo, bienvenido. José Guerra, bienvenido. Joana Lazar. Sigo con el libro de Marian Rojas Estapé, Cómo hacer que te pasen cosas buenas. Tras
unos meses de terapia, Beatriz está mejor. Por lo tanto, dice la doctora, si no expresamos cómo nos sentimos, existe una gran probabilidad de que la persona que tengamos enfrente no sea consciente del daño que nos causa. Las mujeres en general son más sensibles que los hombres y al darle a todo más vueltas, sufren más, con el agravante de que en muchos casos sus maridos, por falta de tiempo, atención, aptitud o todas ellas, no saben leer los sutiles signos externos con los que a veces intentan comunicarse. Diría mi profesora, es que son un poquito básicos. Los hombres suelen ser menos emotivos y más prácticos. En la cultura de hoy, la mujer tiene mayor capacidad de enseñar a amar, a sentir y a expresar que el hombre. Por supuesto, como en todo, existen excepciones a la regla, pero esta suele ser la dinámica más frecuente que encuentro en consulta. No digo que sea bueno decir lo primero que se nos pase por la cabeza o sintamos, pero tampoco es saludable omitir toda conversación con quien convivimos sobre algo que nos esté haciendo daño. ¿Ok? Lo importante es alcanzar el equilibrio entre las situaciones en las que es necesario expresarse emocionalmente y aquellas otras en que es mejor callar para salvaguardar nuestra paz interior y armonía exterior. Bueno, voy a dejar la lectura hasta acá. Mañana o el lunes hablaremos de qué sucede con las emociones reprimidas. Gracias por estar allí. Estamos leyendo el libro de Marian Rojas Estapé, Cómo hacer que nos pasen cosas buenas. Dejo colgada esta lectura en YouTube, en Instagram y en TikTok por Renata Tiendas Virtuales. Un besito y gracias por la compañía y por leer conmigo esto. Bye. Finalizar.